Hoy tenemos para ustedes un programa especial, ustedes lo saben. En marzo estuvimos haciendo una gira por España, por Madrid, Barcelona y Valencia, presentando el libro Conversaciones con Lebrero, editado por Contrabando Ediciones. Bueno, ahora vamos a oír la presentación que ocurrió en Barcelona junto a Ignacio Echeverría y Manuel Turégano, que va a hablar ahora, es el editor. Los invito a oírlo. Hola, buenas tardes, bienvenidos. La verdad es que tratándose de Lebrero resulta difícil pensar en la presentación de un libro. Creo que ya esto inevitablemente se irá por otros derroteros. Pero bueno, también vamos a presentar un libro, Conversaciones con Mario Lebrero, del periodista y escritor uruguayo Pablo Silva Oyarzábal, con un epílogo de Ignacio Echeverría. Para hablarnos del libro y para hablarnos también de Lebrero y de literatura, tenemos aquí precisamente pues a los dos artífices esenciales de ese libro. Pablo, que ha venido expresamente desde Uruguay, muy amablemente, para colaborar en la presentación y difusión del arranque, digamos, del libro, que siempre es un poco costoso arrancar sin la presencia del autor, y en este caso pues le agradecemos, la verdad, muy vivamente que haya venido, ¿no? Y aparte conoce bastante bien España porque ha vivido aquí muchos años, los años de la dictadura en Uruguay, porque su padre, que era un sindicalista de izquierda, pues vivió aquí exiliado durante ese periodo. Aquí estudió magisterio, conserva su pasaporte español. Sí, es medio adoptado. Sí. En la actualidad dirige un programa cultural en la Radio Nacional de Uruguay. Es un inmenso agitador y organizador cultural que yo admiro por la capacidad que tiene para mover y remover cosas. Y luego otra cosa que sabe poca gente es que también es un escritor de relatos y novelas, que yo creo que no tardaremos mucho en ver aparecer por aquí. ¿No? No me opongo. No me opongo. Bueno, ya ha venido, estamos haciendo pues un pequeño ciclo por Madrid, Barcelona, Valencia, para dar un empuje al libro. Y la verdad es que ha elegido unas fechas fatales, eso ya se lo hemos dicho, porque me tiene ya Semana Santa y eso no va a impedir ir también a otros 8 o 10 sitios que nos han demandado que fuéramos a presentar el libro, pero claro. Además de todo esto, Pablo fue en su día un aventajado alumno de los talleres literarios virtuales que Lebrero dio en los últimos años de su vida con el objetivo de ganar algo de plata. Hay que decir que Pablo no fue exactamente ese alumno normal que está calladito esperando a ver qué le dicen, etcétera, sino más bien un tipo que durante 4 años estuvo asediando a Lebrero con preguntas, inquisiciones, dudas, requerimientos, peticiones, incluso críticas, suscitando polémicas, haciéndole recomendaciones, sin obviar y provocar discusiones muy educadas y respetuosas, eso sí, sobre temas de todo tipo. Entonces, años más tarde, tras la muerte de Lebrero en 2004, fue tomando conciencia del valor que tenían esa correspondencia, esos correos cruzados por otros motivos y con otras intenciones durante varios años, pero que pronto se manifestaron como una fuente viva y certera para el conocimiento de la poética creativa de uno de los escritores que pasito a pasito, pero de manera muy consistente, se nos está convirtiendo en uno de los grandes de la literatura hispanoamericana contemporánea. En estas conversaciones seleccionadas, organizadas, estructuradas, Pablo ha ido añadiendo ya con el tiempo y con las sucesivas ediciones, puesto que este libro se ha editado ya en Chile, en Argentina, en Uruguay, 2 veces en cada uno de esos países y ahora también en España, pues ha ido dándole más cuerpo, introduciendo pues ensayos, otras conversaciones, otros diálogos, incluso pequeños fragmentos del propio Lebrero, unas poesías más o menos, no inéditas, pero poco conocidas, etcétera. De manera que de alguna manera tenemos al final el libro que hemos editado en España, es un libro casi imprescindible, ¿no? Para conocer el mundo literario y poético de Lebrero. Uno de estos textos
no diré que añadido, porque formó ya parte, creo, de la primera edición uruguaya, claro, ese epílogo que allí se llamaba Posfacio, ¿no? Aquí se llama Posfacio, aquí se llama epílogo de Ignacio Echevarría, a quien, bueno, creo que no hace falta presentar yo mucho, y que, por lo menos para mí hasta ahora, y no es porque esté presente, sino porque yo pienso, es uno de los textos más esclarecedores que se han escrito acerca de Mario Yebrero, por lo menos de los que yo conozco y de los que yo he podido leer hasta ahora. Y pues te agradecemos mucho que estés aquí presentando y apoyando la aparición de este libro. Él fue además el primero que dijo, nada más que llegó un ejemplar, mandó un correo urgente de que había que traer a Pablo, que si había que hacer, si era necesario, se habría una acuestación y que ya habría, etcétera. De manera que se volvió urgente ese asunto. Gracias a Dios no ha sido necesario hacer esta acuestación, gracias a la generosa ayuda y colaboración que ha prestado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay. También el Ministerio de Educación y Cultura ha declarado este ciclo de presentaciones del libro como de interés cultural, de manera que, bueno, yo creo que es evidente que Uruguay empieza a ser muy consciente de que tiene ahí un verdadero tesoro inmenso que desde luego hará muy bien en promover y cultivar. Yo me pido y me presento, soy Manuel Turégano, editor de Contrabando, que es la editorial que ha publicado el libro. Es una editorial independiente, nacida en Valencia en el año 2013, tenemos 5 años, estamos gozosamente disfrutando del 5º aniversario, porque hay que decir claramente que esta es una actividad totalmente suicida y que un suicida que dura 5 años al borde del precipicio algún mérito tendrá, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo sobreviven estas editoriales independientes? Pues gracias a que son capaces de editar y arriesgar y publicar este tipo de libros que ya se hacen creíbles. Tener este libro en nuestra editorial es algo que nos da un determinado perfil, nos da justo el que queríamos, por supuesto. Por eso agradecemos tanto haber podido publicar este libro, porque es una cosa que te marca de alguna manera y le da tu sello, el carácter que estás buscando. Ya sé que es imposible publicar ya Metamorfosis de Kafka, porque ya está publicada y escrita hace 100 años y eso ya no podemos, pero de alguna manera esto continuamos en esa línea, ¿no? de que es lo que queremos hacer, ¿no? Uno se hace librerista por distintos caminos, ¿no? Por distintas formas. Hoy hemos hablado un poco de la idea de que siempre hablamos de Yebrero como un raro y como un escritor de culto. Y empezamos a darnos cuenta de que ese tipo de encasillamiento lo tiende a situar en un espacio que pienso que tiene algo de error. No es un escritor de culto, sino un escritor que debemos de cultivar su lectura, no arrinconar, no formar una secta de yebreristas, porque si hay algo que resulta obvio es que cualquier lector mínimamente inteligente que da con Yebrero acaba seducido en la cama, o sea, acaba tumbado ahí. Entonces eso no tiene porque es un círculo cerrado, sino un círculo que cada vez se va abriendo al ritmo que sea. Él no tenía ninguna prisa, ya sabéis que decía que ahí con un lector tenía suficiente, que 2 le parecían una multitud y que además a eso era desastre, pero entendemos lo que quería decir, ¿no? Lo que quería decir es que no quería evidentemente la vulgarización, ni ningún aspecto, ni la banalización de la literatura. Por eso viene también en Contrabando, ¿no? Contrabando es una editorial y si habéis visto un poco su logotipo, Contrabando es contrabando. Disparamos contra el otro bando, contra el bando de la banalización y de esa de la literatura que es arrolladora ahora mismo, ¿no? Y yo voy a dejar ya que habléis de esto, no os voy a decir cómo llegué yo a Yebrero, pero algún día lo contaré porque a Yebrero siempre se llega de alguna manera extraña. Hay una magia extraña, ¿no? Que forma parte de la historia de cada uno con Yebrero, pero yo ya he hablado demasiado hoy. Muchas gracias por venir. Os recomiendo fervorosamente el libro. No por el libro y por la editorial, sino por Yebrero. Y por Pablo, por supuesto. Yo quiero hablar un minuto antes de darle la palabra al hombre que sabe acá, que se llama Ignacio Echevarría, al hombre que realmente sabe de la literatura y que lo vamos a oír. Yo quiero decir simplemente algo que dijo Manuel. Bueno, yo a Manuel lo conocí hace muy poquito, hace un par de días, y pasa como me ha pasado pocas veces, que parece que nos conocemos desde hace años, una cosa muy sorprendente. Vinimos
en el AVE de allá de Madrid a Barcelona, y tenemos tanta confianza que me dormí todo el viaje. Nos pusimos juntos para conversar 3 pero horas. no conversamos y se absolutamente en el minuto 5. Exacto. Y se despertó a 1 minuto de la llegada. Eso habla mucho de la confianza. Quiero agradecer también, como dijo él, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Dirección de Vinculación. Quiero decirles también que está la Casa del Uruguay aquí en Barcelona, la Casa Uruguaya de Barcelona. Agradecer la presencia también de la cónsul aquí en Barcelona, la cónsul uruguaya, y de la presencia del poeta Héctor Rosales, un viejo amigo, el escritor Federico Nogara, y también una escritora que se llama mexicana Carmen Simón, que conoció al Lebrero desde México y hizo una cosa un poco extraña, que fue viajar a Montevideo e instalarse en el apartamento del Lebrero. ¿Con qué propósitos? ¿Con qué propósitos? Para que le enseñara cómo hacer lo de los talleres literarios. Se instaló allí ella y después volvió a México, y ahora estamos hablando de que nunca más volvió a Uruguay. Yo la conocía, no la conocía en persona. Un gusto conocerte, Carmen. Simplemente decirles gracias por estar acá, en esta hermosísima librería de esta, bueno, no quiero exagerar, pero esta ciudad que se llama Barcelona. Uno viaja en el taxi y va golpeándose contra el vidrio, ¿no? A la ventanilla diciendo, mira ese edificio, mira ese otro, mira ese otro. Es espectacular. Pero bueno, y para mí también es un gran honor, un gran gusto, porque también con Ignacio Chavarría nos habíamos visto un par de veces allá en Montevideo. No queremos sacar la cuenta de cuándo fue, pero no fue hace poco, digamos, y bueno, también es lo mismo. Hablamos con Ignacio, lo vi ahora y parece que hubieran pasado 10 minutos, ¿no? Ignacio, te cedo la palabra y después conversamos si querés. Claro, sí. Espero que conversemos porque a eso venía. Dale. Bueno, muchas gracias a Manuel, Pablo. Yo estoy orgullosísimo, estoy desde hace 10 años de haber colado, gracias a la amistad con Pablo, un texto mío en un libro que tiene que ver con Lebrero y que en buena parte es de Lebrero. Me enorgullece mucho, es un texto que me gusta, pero sobre todo me gusta muchísimo Lebrero y está de algún modo ligado a él de cara a cualquier lector, pues me enorgullece. Luego he tenido oportunidad de prologar otros libros de Lebrero y sí, yo estoy de acuerdo supongo con casi todos los que estamos aquí, que por eso estáis aquí, con que Lebrero es uno de los grandes de la literatura en español. No deja de ser curioso que él y Bolaño murieran con solo 2 meses de distancia y que los dos publicaran póstumamente las que yo tengo la absoluta certeza que son las 2 grandes novelas publicadas en español en lo que va de siglo, y esta podríamos ir bastante atrás, ¿no? Que son 2666 y La novela luminosa. 2 novelas radicalmente distintas que sin embargo configuran todo un mapa literario y todo un modo muy distinto, por otra parte, casi una contrafigura la una de la otra, de tratar el asunto literario. No deja de ser, repito, una casualidad de 2 muertes tan próximas y 2 novelas póstumas tan gruesas y tan sorprendentes y tan, yo diría, casi insuperables. En cualquier caso, Lebrero, sí, yo creo que ya se ha convertido en un secreto a voces, ya nadie tiene que presentar al Lebrero. De lo que tengo más dudas es de que consigamos abrirle mucha brecha en España, porque el Lebrero, y me interesa observar esto, como somos relativamente pocos, espero que esto sea una cosa abierta y participemos todos, sobre todo cuando hablemos con Pablo, porque yo venía con mucha curiosidad, ahora veo que hay otra persona, pero de poderle preguntar, porque cuando conocí a Pablo no estaba yo lebrerizado, y ahora sí que lo estoy, y cada vez que ojeo y consulto este libro digo, qué cabrón, estuvo 4 años viendo y carteándose con el Lebrero, no lo puedo creer. En fin, lo que decía es esto, que el Lebrero se publicó en los años 80, creo, 70, en una operación bastante ambiciosa de desembarco. Es verdad que eran unos momentos, los que estáis aquí seguramente lo sabréis, que el sistema editorial español estaba completamente hermetizado para la literatura proveniente de Latinoamérica. Es hoy en día que hay una receptividad nueva debido a coyunturas que no son culturales, sino industriales y comerciales. Es difícil entender que en los años 80 y hasta 90, cuando llegaba un manuscrito latinoamericano de cualquier país a una editorial, tenía que ser la hostia, o del boom, o de García Márquez, o la hostia para que se abriera paso. Yo era, en aquel tiempo, en los años 80, trabajaba en la editorial Tusquets, era lector de Tusquets, entre otras cosas, y semanalmente despachaba una torre de manuscritos latinoamericanos
que jamás se publicaban y que además a mí me jodía mucho leer porque el escritor latinoamericano, que tenía la tradición del taller, de eso vamos a hablar, pues generalmente tiene un nivel, ahora no sé si las cosas han cambiado, pero tiene un nivel de escritura y de elaboración y de tratamiento de la materia literaria bastante más sofisticado y elevado que el español, sobre todo, ya te digo, 20 o 30 años atrás. Lo cual hacía que para despachar un manuscrito, donde en un manuscrito español, en 10 hojas, los meabas y te los sacabas de encima, en un argentino, un uruguayo, un mexicano, tenías que leerte medio libro hasta darte cuenta que no valía la pena. Lo cual era un suplicio. Yo detestaba a los latinoamericanos porque me hacían trabajar el triple. Y además porque cuando me gustaban no servía de nada porque tampoco los querían publicar. Bueno, pues en este contexto se publicó Lebrero. Lo publicó Marcel Souto en los 90. En los 90. En los 90. Pero en los 90 hay el gran estallido de los 90 es a finales de los 90, con el efecto Bolaño, el efecto de Klingsor y Volpi, es decir, y sobre todo una coyuntura, repito, industrial. Pero en aquellos momentos no era un buen momento. Pero la operación fue ambiciosa, porque además se publicó con prólogos nada menos que Muñoz Molina y Julio Llamazares. Es decir, ahora uno piensa, mira que Souto es un gran tipo. ¿Cómo se le ocurrió? No, ¿A Muñoz Molina? Se lo impusieron. Sí, claro, le dijeron ¿sí? que tenía que ser que solo lo publicaban si lo prologaba un gran escritor español. Pues imagínate. Muñoz Molina con Lebrero. Llamazares con Lebrero. Como libro de ciencia ficción. Y como libro de ciencia ficción, encima, una colección más o menos de ciencia ficción. Es decir, que el malentendido de partida fue formidable y dejó quemada la tierra, el terreno lebrero para unos buenos 10 años. Pero además el propio Lebrero, como sabréis los que habéis leído la novela Luminosa, ironiza en un pasaje sobre ese prólogo de Muñoz Molina, ¿no? Sí. Diciendo que los prologuistas españoles tienen la extraña costumbre de contar toda la novela. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En fin, es muy gracioso, pero realmente uno dice qué enorme malentendido. Y la verdad es que he leído el prólogo de Muñoz Molina, sabiendo quién es Muñoz Molina y lo que escribe Muñoz Molina, el esfuerzo es conmovedor. Es decir, de contención. Y de intento de decir algo. De vincularlo con Onetti, cosa que es dificilísima, porque una de las cosas que enseña este libro, en los diálogos que mantiene Pablo con Lebrero, y luego en los materiales maravillosos que ha incluido en esta edición, que yo no conocía, que están en Argentina, pero yo no los conocía, son magníficos, pero eran las reticencias de Lebrero hacia Onetti, que juzgaba un escritor artificioso. En buena medida artificioso. Aquí se incluye, lo digo porque tanto como en las conversaciones, en los materiales incluidos, un texto de Pablo, un ensayo de la Bromatus, y luego 2 entrevistas últimas con Lebrero, más un articulito genial, antiguo, de los años 70, y los 2 poemas ya mencionados, y luego una cosa muy rara, que es una pregunta que hizo Lebrero por escrito a Juan Carlos Onetti en una entrevista colectiva que en un número de la revista Maldoro le hicieron para varios escritores, ¿no? O figuras le preguntaban a Lebrero cada uno una pregunta. A Onetti, perdón. La pregunta de Lebrero es extraordinaria. Una cosa brutal. Y Pellegrini, que era Pellegrini, ¿no? Que es el que armó el número, cuenta cómo él estaba presente cuando le pasó las preguntas a Onetti, y Onetti las ojeó, y cuando recibe la pregunta de Lebrero, se le tuerce la cara, coge el papel, lo arruga, lo convierte en una bola y dice: esto no es una pregunta, esto es una crítica, ¿no? Y dice: bueno, pues lo responderé, y la respuesta no está mal, pero la pregunta es perturbadora, es realmente perturbadora, y te habla de un lector con una valentía, los años 70, ¿no? Enfrentándose a Onetti, que no sé hasta qué punto era ya Onetti, era completamente. Es decir, que es un momento de estos episodios ínfimos de la historia literaria, pero que tiene una potencia, para mí me ha dejado maravillado. ¿Te acuerdas de la pregunta? ¿Te acuerdas de la pregunta? Sí, está aquí, es muy cortita, se puede leer. Claro que sí, ya la leemos. La leemos. Sí, que la encontramos. Yo quiero decir que... Sí, aquí. No, quiero decir también que Lebrero, cuando soñaba
con el escritor, creo, ¿no? Que la sombra del escritor, él sabía que era Onetti, ¿no? Hasta tal punto, digamos, lo admiraba, aunque decía que también tenía parte artificiosa. Bueno, la pregunta que le hace Lebrero, y la idea era que fuera una entrevista colectiva anónima, digamos, o sea, Carlos Pellegrino, que fue el que me contó, le llevó 4 preguntas para publicar en Maldoror. Y la pregunta es bastante larga, dice así: hace algunos años leí El Pozo de punta a punta. Yo, mal lector, con discutible sentido crítico, a más de pésimamente informado. Me pareció, dice Lebrero obviamente, una obra formidable, auténtica, comparable a las mejores de los escritores que yo más quería. Es decir, no salvando las distancias porque no hay distancias, sino encuadrando las cosas en su lugar y en su tiempo, me produjo la misma impresión de algo de Kafka, o del extranjero de Camus, o de los 7 locos de Arte. Y hay una relación entre esas obras y sus autores, y esas obras y yo, y digo, una relación entre muchas posibles, pero muy importante, lo que hay de suicidio en esas obras, detrás y por encima de ellas. Ahora bien, la literatura posterior de Onetti es distinta al Pozo. No me costaría nada hablar de calidad, oficio, de profundidad y de aciertos, pero es distinta. Allí no hay suicidio, o no es real el suicidio. Hay tal vez la distancia que va de la peste al extranjero. En última instancia, el descubrimiento de un artificio. Tal vez estas obras son más literatura, y yo creo que Kafka nunca aprendió a escribir y fue suicida hasta la muerte. La pregunta que yo formularía entonces a Onetti tiene muchas puntas y tal vez se enoje. Tendría que ver con el suicidio, con la distancia que hay entre El Pozo y lo demás que escribió, y si él lo siente alguna vez así, si lo ignora, si no lo sintió nunca, si odia El Pozo, si le parece escrito por otra persona, o si preferiría no haberlo escrito, si no se sintió nunca culpable de haber seguido viviendo o haber seguido escribiendo, y si, por ejemplo, no hay algo de esto en Bienvenido Bob, u otra cosa que a pesar del artificio me impresiona mucho en ese cuento, si no hay en Bienvenido Bob esa culpa de haber aceptado algunas reglas para seguir viviendo. Bueno, entonces Onetti hizo lo que yo cuento, ¿no? Bueno, lo que acaba de decir él, ¿no? Arrugó el papel, lo tiró y entre dientes dijo: esto no es una pregunta, esto es una crítica, pero la voy a contestar, igual la voy a contestar, dijo Onetti. Y la respuesta de Onetti es eso. Es esta, que aparte incluye el nombre, porque se suponía que era una entrevista colectiva anónima. En cuanto a la pregunta final que hace Mario Lebrero, que ruego sea publicada, pienso que tiene razón. Respecto al suicidio, es casi seguro que acierta. Creo que en todos mis libros, además del Pozo, el tema principal y subyacente es el suicidio. El acto puede ser postergado. Mario Lebrero podría iniciarme en la experiencia. Es bestial, ¿eh? Es bestial, pero son preguntas y respuestas, es una cosa, en estos momentos de contacto entre dos gigantes, que echa una chispa bestial. Es impresionante. Me ha dejado esto de acuerdo. Impresionado. ¿Qué voz tiene Pablo? Comprendéis que tengo un programa de radio, ¿no? Esta voz, o tienes un programa de radio o te suicidas. Bueno, pues yo ya no sé por dónde iba. Así. Bueno, lo que hablaba también era un poco, retomo la cuestión de Lebrero y España, ya que estamos aquí, porque luego ya en los años 2000, Lebrero volvió a entrar fuerte en España, y esta vez ya no fue por una puerta más o menos equivocada o turulata, como la de los años 90, sino fue por la vía primero de una editorial como Caballo de Troya, que publicó El discurso al vacío, lo que yo tengo también el orgullo de haber intercedido mucho, y luego también por amistad Claudio López, el director de Random House Mondadori, entonces sí, Mondadori, publicó La novela luminosa y publicó varios libros y emprendió una política ambiciosa, sigue todavía en pie, de publicar en de bolsillo, o sea, en bolsillo casi todo Lebrero. Es decir, que Lebrero ha circulado en España, ha circulado recientemente, ha circulado de la mano de una editorial potente, está en bolsillo. En una encuesta reciente
de los mejores libros de lo que llevábamos de siglo, salió la novela luminosa, es decir, que hay un reconocimiento más o menos fehaciente por parte de los sectores más, no sé, más representativos, digamos más cultos o más exigentes sobre la grandeza del hebrero, pero yo creo que el hebrero, el dispositivo literario del hebrero, que funciona, por ejemplo, muy bien en Argentina, donde estas ediciones tienen mucho tirón. Sin embargo, en España es muy difícil, porque yo creo que hay un gen lebrero, que es un gen que comparte el hebrero, pues por supuesto con Félix Berto Hernández, y que comparte con buena parte de la literatura del Cono Sur, que es la antisolemnidad, la ausencia de mayúsculas a la hora de escribir y de leer. Que aquí... y hay otra cosa que, hay otra cosa que tú lo mencionas, y por eso fue la primera vez que lo vi mencionado en un ensayo, y por eso te pedí en tu artículo que lo pusieras, que lo formulas, no me acuerdo de memoria, pero digamos que el planteo del hebrero en toda su obra es qué hacer con el espíritu dentro de la modernidad, o sea, dentro de los últimos 300 años. Esa pregunta es una pregunta muy fuerte, y en Uruguay, un país que siempre fue laico y muy positivista, y con una generación de 45 que marcó mucho, que era hiperintelectualizada, a un escritor como el hebrero que planteaba más por el tema emocional y sensible, y de buscar la sensibilidad. Y yo pienso si en España no pasara algo similar, en este sentido. En España, yo se lo comentaba a alguien, se vincula o se metió en una misma bolsa, digamos, el franquismo, la religión católica, la religión, la religiosidad, la espiritualidad y la metafísica, todo en una misma bolsa, y se tiró al costado, ¿no? Como diciendo que todo está relacionado y todo se tiró, digamos. Y lo que viene a decir Lebrero es que con eso también se puede hacer literatura, alta literatura, igual que lo hacía Kafka. Sí, sin duda tienes razón, en buena medida. Has tocado el tema clave del hebrero, claro, el atrevimiento de tocar la cuestión del espíritu, y ahí sí que emplea mayúsculas, no hablar de literatura, sino hablar del espíritu, como hizo Musil también, lo cual hace que esa intuición tan extraña de Álvaro Matus en su ensayo, de decir que la novela luminosa viene a ser una especie de contrafigura del hombre sin atributos, a mí me dejó maravillado cuando lo pilló. Pero sí, es así. El hebrero es en buena medida, hechas todas las salvedades, un escritor religioso, pero además es un escritor profundamente humorístico, profundamente irreverente. Esa mezcla de ambición total del espíritu, con una especie de trato cotidiano y completamente, repito, humorístico, y en el sentido más chistoso del término, crea algo que yo creo que el lector, el sistema literario español, tal como concibe, digamos, de un modo muy vulgarizado, muy generalizado, ¿no? La literatura, pues, produce un cortocircuito. Es decir, por ahí yo creo que se necesitarán mucho más tiempo para que se abra camino un escritor como el hebrero, que por otra parte, tú has mencionado a Kafka, es casi imposible hablar del hebrero sin hablar de Kafka. Yo creo que es un caso insólito, y desde luego es el caso más impresionante que conozco, como de reencarnación de un escritor en otro. No, por supuesto, no quiero decir que el hebrero sea un Kafka, sino que el hebrero, cuando queda fascinado por Kafka y empieza a escribir su propia literatura, realmente comprende hasta tal punto los mecanismos de escritura de Kafka, que sin mimetizar sencillamente los recrea desde dentro, desde un carácter completamente distinto, desde una personalidad completamente distinta, con preocupaciones completamente distintas, pero realmente es un caso para mí es lo kafkiano, no como epigonal, sino lo kafkiano como refundación de lo que es las claves de un escritor en otro orden, en otra geografía, en otro sistema cultural, en otra persona. Y claro, para mí, como supongo que todos, Kafka es la cima absoluta. Es la cima absoluta, es la Biblia, Shakespeare y Kafka, y se acabó. Sí. Y en este sentido, claro, el hebrero se pone a una altura realmente gigantesca. Pero bueno, también quiero incidir en un asunto que ya con esto preparo la charla con Pablo, que es esta idea loca del taller virtual, que ahora supongo es más común, pero que en los tiempos del hebrero no lo era tanto. No. Y luego la relación que él tiene con ese taller, que todos los que habéis leído la novela luminosa la conocéis muy de cerca, y también algo que yo creo que es otro factor, lo añado, a esta especie como de incompatibilidad entre el hebrero y lo que es lo literario en España,
que es el estatuto que él concede a su figura de escritor. Claro. En absoluto Claro. solemnizada, en absoluto infatuada. Claro. Es un escritor que acepta su pobreza, su carácter marginal, un tipo que puede dirigir una revista de crucigramas sin que se le caiga ningún anillo, que puede, es decir, que no tiene ningún concepto elevado de sí mismo, sino más bien tiene una especie de concepto bastante cuestionado de sí mismo, y que utiliza la literatura precisamente para buscarse a sí mismo. Y Sí, para, sí. es decir, la literatura en Lebrero es un proceso de búsqueda interior. Es casi una terapia, y no tanto una terapia, porque esto suena equívocamente, aunque el psicoanálisis tiene mucho que ver en el método lebreriano, pero sí, en cambio, que la literatura es una herramienta, pública o no, es una herramienta de búsqueda de conocimiento íntimamente personal. Y en este sentido es maravilloso el planteamiento, y para esto este libro es realmente imprescindible y es una auténtica joya. Es maravilloso entender cómo Lebrero asume la enseñanza, la práctica de la literatura. Hay un pasaje de la novela Luminosa, me la tendría que haber traído, formidable, en el que él habla, porque a veces lo de los talleres, que era un día a la semana, se le hace muy cuesta arriba, y entonces en un momento dado, tú lo recordarás, él piensa, son la hostia mis alumnos, dice, muchos escriben muchísimo mejor que yo. O sea, lo dice sinceramente, no es coquetería, ¿no? Lo está diciendo, estoy convencido, y dice, y sin embargo, no escriben con constancia, no tienen ninguna aspiración a publicar, les basta sencillamente con hacer circular sus textos y comentarlo sin ningún proyecto, digamos, como profesional de escritura, ¿no? A mí me llama la atención esta perplejidad del Lebrero en alguien que de algún modo era así también, es decir, tampoco proyectó una carrera de escritor, aspiraba a ganar dinero con la escritura, pero sabía que lo tenía muy difícil. Sí, de acuerdo, pero lo que él le decía era algo así, te digo, pues se lo decía, escriben mejor que yo, pero no están dispuestos, y lo hacía un poco, a dar la vida por ello. O sea, era medio melodramático en ese sentido, pero dar la vida por ello significaba dedicarle la vida a ello, aunque no de acuerdo en la carrera, esto. Pero es cierto que yo siempre pensé que cuando hice el taller virtual, y se lo digo, ¿no? Digo, yo escribo cualquier boludez y te parece bárbara, y las que a mí me parecen muy buenas me las tiras abajo, ¿no? Sí. Y después comprendí, y ahora que estoy orientando talleres, que me doy cuenta que es cierto que hay mucha gente que escribe muy bien, pero que la literatura no es solamente una combinación de talento, sino de talento y de temperamento, y no solo de temperamento, sino de audacia. Hay gente que tiene menos talento pero mayor audacia y lo logra, y hay gente que tiene mucho más talento y viceversa y no lo logra, y tiene que ver también con algo que le da vueltas una y otra vez, que es la autoestima como escritor, ¿no? La autoestima. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Esa perplejidad del pasaje al que me refiero, de la novela Luminosa, hace que, claro, si uno lo lee mal ese pasaje, precisamente uno piensa, qué raro, el Lebrero está exigiendo a sus alumnos que quieran ser escritores. Claro, él no lo contempla, incluso en el mismo pasaje dice, es lógico que no quieran pasar las miserias y las humillaciones de ser escritor. El reproche que les hace, si hace alguno, aunque al final el balance no es negativo, pero el que les hace es el que apunta Pablo, es decir, cómo no utilizan esa herramienta, siendo buenos escribiendo, cómo no utilizan esa herramienta para ir al fondo de sí mismos. Es decir, es un reproche no dirigido a su carrera como escritores, sino que diría yo, a su trayecto como personas. Claro. Es decir, que es algo realmente personal. Y entonces esto plantea, que es a lo que vamos, una idea muy interesante, que es que alguien que da por hecho que escribir bien no es importante, alguien que declara taxativamente que la técnica jamás va a enseñar el oficio, alguien que dice que lo único importante en la literatura es el estilo, pero el estilo personal, y dice que cuando le llegan los alumnos al taller, él se desespera porque todos los alumnos que llegan al taller, esto lo dices en un pasaje contigo y luego lo dice en una de las últimas entrevistas, todos los alumnos que llegan al taller llegan con una idea preconcebida de lo que es escribir, que no les pertenece, sino que les pertenece a un modelo equivocado, un modelo impuesto, y que todo su trabajo como tallerista, como maestro,
es destruir todos los prejuicios que tienen e intentar sencillamente liberar en ellos una voz personal. Pero claro, ese acto de liberación no se realiza mediante ninguna técnica. O sea, él no puede enseñar nada porque él es el primero que abomina de la técnica, que abomina del oficio. Dice que el encuentro con esa voz personal, con el propio estilo, desde el cual cabe decirlo todo, bien o mal, bueno o malo, sí. Es una operación de carácter íntimo y personal. Lo cual hace que la posición de maestro, de taller, en el caso del hebrero, tenga una naturaleza absolutamente paradójica, medio chamán, medio confesor, medio, supongo que confidente. Para verla y para que nos ilustre a continuación lo que debía ser alumno de Mario, para quienes no habéis leído este libro y veáis un poco el tono de esta correspondencia, además por la parte que toca a Pablo, que está muy bien. Él en un momento dado están hablando en este momento de escritores. Él hace un pequeño interrogatorio de escritores conocidos y ahí Lebrero, que es una persona con una absoluta independencia de criterio, dice cosas como, por ejemplo, le dice Pablo: ¿leíste todos los nombres de Saramago? Y le responde Mario: Saramago me produce una viva repugnancia, tanto su literatura como su cara. Y las respuestas son todas de este tenor, ¿no? Y entonces Pablo al final dice: hace tiempo te mandé otro cuento de mis cosechas. Y le responde Lebrero: este relato no solo me aburrió, sino que me indignó. No sé por qué hacéis estas cosas. Esos diálogos de teleteatro, la falta de estilo, de tu estilo. El otro relato en cursiva que va cortando la narración. Para hacerlo completo te faltó meter una segunda persona del singular. A lo mejor la metiste porque no lo leí todo, ni mucho menos. No sé, tal vez te ganes otro concurso, pero a mí me pasó, lo siento. Yo me imagino que le envías a alguien un relato, le preguntas qué le ha parecido y te contesta esto y te quedas desmontado. Pero lo que viene a continuación es precisamente una glosa de todo esto, porque le replica a Pablo: está claro que no hay casi nada inventado en el relato, ¿no? Le dice, excepto la forma en que está contado. Y le replica Lebrero: ¿y qué te parece? Eso es esencial, es la literatura misma. La forma no es algo que se le cuelga a un texto como quien da una mano de pintura. La forma es el texto. Los contenidos tienen una importancia menor y siempre se puede transmitir por otros medios. La forma y el contenido son una sola cosa, no podéis forzar una sin destruir la otra, no podéis cambiar arbitrariamente de envase sin alterar el producto. Y aquí viene toda una glosa muy preciosa de la teoría del estilo de Lebrero, que siempre no una teoría del estilo como forma, ni del gran estilo, ni del buen estilo, ni siquiera, ni del estilo rico o pobre, como diría Luis Magriñán en el libro que ha publicado sobre este asunto, sino es una teoría del estilo como mecanismo de afloramiento del propio yo, a través de una voz propia, inconfundible e intransferible. Entonces yo ya paro aquí mi charla y lo que quería era preguntarte que nos ilustres un poquito, más allá de la génesis de este libro, que más o menos ha quedado apuntada por Manuel, que os ilustres lo que era, desde este marco, ser alumno, acercarse a Mario Lebrero y empezar a obtener respuestas de esta naturaleza. Bien, pero antes de contestar esa pregunta yo quiero decir algo. No, una cosa es que, Ignacio, es sorprendente porque los 2 o 3 puntos que tocaste ahora fueron los que se tocaron hace 2 días en Madrid por parte tanto de Constantino Bertolo, que fue en plan más combativo, como por parte de María Atena. María Atena es una escritora que la recomiendo, escribió Un novio chino, y lo primero que dijo es que leyendo este libro, leyendo a Lebrero, uno siente la cito a ella, ¿no? Una liberación en cuanto al tema de ser escritor. Es mucho más fácil con Lebrero, porque Lebrero no se pone arriba de una estatua, ¿no? Está constantemente bajándose de la estatua y está hablando al llano continuamente, lo cual es bastante uruguayo también, ¿no? Diría yo. Pero me llamó la atención que lo mencionaras precisamente porque fue exactamente lo que dijo María Atena. Y después lo que dijo Constantino Bertolo con respecto a ese fragmento, que fue el que eligió él también para leer, es que él discrepaba y que para él había un contenido, una forma, y en que no es solamente todo forma, ¿no? Decía, pero bueno, la tiro por ahí. Lo que significó para mí ser alumno de Lebrero, yo siempre lo admiraba, pero por una cuestión muy
básica era que no podía pagar el taller presencial, siempre lo iba postergando. Tenía poca plata y entonces en un momento salió lo del taller virtual, que era muchísimo más barato, y entonces dije, iba durante 3 meses, y lo hice 3 meses de taller virtual con Mario Lebrero, con los cuales choqué mucho porque yo no entendía que la idea de taller literario de él no era la habitual. Él, por ejemplo, no daba autores y tampoco daba de cómo escribir o cómo enseñar, sino la idea de él era mucho más similar, me he dado cuenta ahora, ¿no? O sea, 20 y pico de años después, a lo que se aplica en Bellas Artes para los artistas visuales, que es la de dar estímulos sensoriales para que el artista, digamos, logre expresarse a través de imágenes, logre expresarse a través de percepciones. La frase más liberadora de Lebrero, cuando te la decía y cuando aparece aquí en ese libro, es de que para escribir en literatura lo importante no son las palabras. Cuando te dicen esa frase, lo importante no son las palabras en literatura, sino comunicar imágenes personal a través de esas palabras. Con eso te estoy quitando, al decirte que no es lo más importante las palabras, te estoy quitando 2, 3, 17 bibliotecas que tendrías que haber leído antes, ¿no? Sino que te estoy diciendo que hay una expresión interior y personal que es lo que hay que buscar y que es lo que hay que encontrar. Y para eso hay que destruir, entre otras cosas, la idea del escribir bien que viene del colegio, que viene de la escuela, que uno cree que esa es la idea, ¿no? O de las lecturas. Y lo que hay que favorecer es la expresión personal de cada uno. Yo eso no lo entendía mucho, y él me decía, lo que pasa es que tú crees que esto es un taller literario y esto es un taller de motivación literaria. ¿Lo llamaba así? Sí, un taller de motivación literaria. Entonces, en el cual ponía ejercicios para que uno escribiera las imágenes que se te ocurrían. Pero cuando digo imágenes, no hay que caer en el error de pensar en la visualidad, que es una cosa que siempre se cae con el Lebrero, digamos, con la Vulgata, sino que él hablaba de imágenes acústicas, olfativas, sensoriales, imágenes visuales, imágenes del gusto, es decir, de la sensorialidad. Yo incluso pongo un fragmento de Flannery O'Connor, donde Flannery O'Connor dice exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el novelista, la materia del novelista es la materia del mundo, no son los ideales abstractos, no son las ideas abstractas, las ideas de salvar a la humanidad. Dice, pero los que empiezan a escribir novelas generalmente quieren estas y no quieren la otra. Para muchas personas es mucho más difícil, dice Flannery O'Connor, describir lo que es un florero, un objeto que tienen enfrente, que es proyectar la personalidad, ¿no? Es mucho más difícil que hablar de cómo solucionar el capitalismo y cómo solucionar el problema del hambre en el mundo, ¿no? Son tendencias que tenemos a refugiarnos en grandes ideas filosóficas para no mostrarnos tal cual somos, ¿no? Hay otra frase que a mí me encanta del Lebrero, que dice en un momento que él escribe con con zonas de su ser que no son las que se corresponden con el yo, porque tendemos todos a creernos que cuando decimos yo, y en nuestra mente, y es yo que estoy hablando ahora, somos eso, y nada más que eso, algo sencillo, un discurso, una cosa clara, codificada, a la cual yo estoy aquí en Barcelona y conversamos y todo, pero en realidad somos más complejos que eso, somos un poquito más complejos que eso, y somos un poquito más amplios y profundos que eso, ¿no? Entonces, tratar de conectarnos con esas partes, esas zonas, es el trabajo. Entonces, yo discutía mucho con él porque te decía, por ejemplo, un ejercicio, para ponerlo en concreto, ¿no? Un ejercicio sería, da la vuelta manzana a tu casa. Imagina que en el hombro, sí, que ahora se podría hacer, pero bueno, en aquel entonces no, en el 2000 no. Imagina que en el hombro tienes un pequeño grabador. Y vas a dar la vuelta a manzana escuchando todo lo que escuchas, ¿no? Todo lo que puedas oír. Y cuando llegas a tu casa, escribes, haces un texto donde solamente aparezca todo lo que oíste. Y ahí te enfrentás a lo que es difícil, que es pasar en palabras los sonidos, toda la gama de sonidos que estamos escuchando, ¿no?
es muy difícil y tiene que ver con la pintura, en fin, o empieza a hablar de suavidad, sonido chillón, sonido, distintas cosas para... Bueno, terminado el texto, yo se lo mandaba y el tema él decía, yo te digo si está bien hecho o si está mal hecho, eso no es literatura, pero es para ejercitar un músculo que si habitualmente no lo tienes, que es el de la sensorialidad. Y para eso tratar de buscar, porque digamos el paradigma o la premisa que partía él es de que lo que engancha al lector es la acción narrada a través de imágenes. Obviamente siempre hay reflexiones, cavilaciones, pero lo que engancha realmente. Y yo lo manifiesto una y otra vez porque en el siglo XXI en que estamos, es muy fácil decir, y es muy verdadero decir que en arte y en literatura se puede hacer todo, y que ya se ha hecho todo. Pero para aquel que empieza a escribir, si le dices que puede hacer todo, es como decir que no puede hacer nada, ¿no? Porque está en medio del desierto, no tiene ni la más puta idea para dónde va. Entonces, las dos premisas que él arrancaba era esa: una, tratar de escribir a través de imágenes de todo tipo, ¿no? Sensoriales. Yo agrego otra cosa que me di cuenta después, posteriormente, que el lector cuando lee en el teatro de la mente va de alguna forma imaginando todas esas imágenes, está levantando esas imágenes, y para levantar esas imágenes necesita información sensorial, información gustativa, olfativa, en fin, todas esas cosas que lo hacen vivenciar en su mente. Si no las tenemos, él pone un ejemplo aquí que yo siempre lo leo cuando hago una charla en un taller o algo, que es así, dice así, a ver si lo puedo decir, si lo encuentro, bueno, no sé si lo voy a encontrar ahora. Se dice algo así como, bueno, dice básicamente, aquí está, perdón, no es lo mismo decir le dio tremendo puñetazo, ¿no?, que escribir el puño chocó contra la carne blanda y la aplastó hasta que se oyó crujir el hueso. En las dos hay la misma información, le dio un puñetazo, pero en la segunda hay toda una serie de imágenes, acústicas, visuales, y que hace que uno sienta el dolor adentro, ¿no? Aplastó hasta que se oyó crujir el hueso, aplastó la mandíbula, en fin. Estos son simplemente, y aparte simplemente son inicios, y él decía que después cada uno hacía su camino, lo cual estaba muy bien también, ¿no? Entonces yo creo que el tema y aparte del tema de abrirse a otras perspectivas y no quedarnos solamente en la parte intelectual. Entonces otra consigna podría ser, por ejemplo, esta que a mí me costó mucho, que es escribe un sueño, ¿no? Escribir un sueño, pero cuando uno escribe un sueño, recuerda un sueño, lo importante de ese sueño es el clima o el lugar, digamos, no el argumento. Entonces escribe un sueño y después con ese clima empieza a escribir un cuento. Entonces ahí no está yo soñé, no sé cuándo. Y tiene que ver con todas cuestiones que son, y reitero, son zonas que no suelen ser visitadas de nuestro ser, digamos, ¿no? Sino que en una cultura letrada, donde se va centralizando todo en la palabra y en la mente, y en fin, toda una serie de cosas, los escritores viscerales sí que lo sabían, ¿no? Con la escritura visceral, donde siempre olía de mostrar las tripas, o sea, de buscar la intensidad. En fin, yo creo que el hebrero, como otros escritores, hay algunos que impactan. Por el año yo creo que impactó mucho, y creo que en el caso del hebrero va a ser por acumulación de lectores, acumulación de lectores. Yo le contaba a la cónsul que el año pasado hubo un congreso de latinoamericanistas en Uruguay, en Montevideo, y un latinoamericanista estadounidense, ¿no? Matt Bush, me dijo, actualmente, ahora, en este momento, para un latinoamericanista no puedes, para estar mínimamente en línea, tienes que haber leído dos novelas, 2666 y La novela luminosa. Entonces eso habla de cierta consolidación.
Y bueno, con respecto al humor, que esto lo digo porque estamos siendo todos muy serios, y lo que tiene el hebreo es un humor involuntario, yo creo que a él le sirve también, y lo dice mucho en la novela Luminosa, es, si yo digo lo que quiero decir, ¿no? Va a aparecer una especie de selecciones del Reader Digest. No todos conocen esto, pero eran unos libritos que venían de Estados Unidos, selecciones del Reader Digest, donde venía todo digitado, o era un digesto para poder digerirlo, ¿no? O puede ser un catecismo, ¿sí? ¿No? Lo que yo quiero decir. Entonces, para decir eso, él requiere, o lo hace naturalmente, del humor. Entonces, en la misma frase donde él dice algo muy importante, inmediatamente aparece el humor, ¿no? Que en otra entrevista dice que el humor es lo único que nos permite en un mismo discurso sostener conceptos opuestos, que el otro lo entienda, se ría, pero poder comprenderlo, ¿no? Salir de esa cuestión tan binaria.